Pacin es el corazón de Istria, antiguo centro geográfico que ya sea por su arte culinario y por su excelente ubicación geográfica, vive al día de hoy. Pacinca es el club de fútbol de una ciudad con 9.000 habitantes y lugar donde Franco Muñoz hace de Pacin su destino. Te agradezco mucho, Franco, por recibirme. No, por favor, Fácil. gracias a vos por haber venido. No, por favor, gracias a vos. ¿Querés describir un poco lo que es la ciudad? Pacin es una ciudad pequeña, bastante tranquila, y alrededor de Pacin hay algunos pueblos que por ahí lo hacen un poquito más grande, que sería el Gran Pacin. Yo soy de Viedma Río Negro, de la Patagonia. Viedma al frente tiene otra ciudad que ya es parte de Buenos Aires, que es Carmen de Patagones, es un pueblo, y es muy similar la tranquilidad y cómo se vive es muy similar a eso. La gente es muy respetuosa y la verdad que me he sorprendido porque ha sido muy amable conmigo las personas que me he encontrado. ¿Y cómo se dio el hecho de llegar a un lugar tan diferente a lo que es la cultura? Porque en Argentina es completamente distinta. Sí. No, se dio más que nada, tuve una entrevista de trabajo, justo hice un contacto que necesitaban gente acá en Croacia en la parte de Pacin. Tuve una entrevista online y bueno, ahí me reclutaron y me vine más o menos primeros días de julio, llegué acá a Croacia. Yo trabajo, prácticamente soy driver, trabajo solo, que digamos, pero después en el trabajo sí, la verdad que hay buena onda y bueno, después en el club sí, los chicos son muy amables conmigo, siempre preguntan si necesito algo, si estoy bien, si cualquier cuestión que le diga, que le comente, que no, ellos no tienen problema para nada. Ellos me adoptaron muy rápido al grupo. Viene un grupo que viene con base de hace varios años y la verdad que me han dado una gran mano en el tema de incluirme en el grupo y no sentirme por ahí un poco diferenciado ni nada de eso. ¿Y hay otros extranjeros también en Pacin que vos conozcas historias o te dicen, che, como un argentino que hace acá? No, creo que fui el primer argentino en llegar a Pacin. Me comentaron mis compañeros que tuvieron dos compañeros de Brasil, pero fue diferente conmigo más que nada yo al llegar estaba predispuesto a tratar de comunicarme, a tratar de entender. Yo le digo a ellos, yo la verdad acá cuando vengo a entrenar es como me siento en mi casa, en mi país, y eso es muy bueno. ¿Y conocías de Croacia anteriormente? No conocía, no. ¿Y qué es lo que más te sorprende? Lo que más me sorprendió, como te dije, la gente, tal vez porque vivo por ahí en una ciudad pequeña, que por ahí en la ciudad grande puede ser diferente, pero la gente ha sido muy amable conmigo y creo que si te cruzás algún croata y si vos te podés comunicar un poco, siempre va a tender a querer ayudarte. Eso la verdad que sí es un poco parecido a lo que es en Argentina. Y bueno, Game of Thrones, determinadas películas o series han mostrado algunas cosas de Croacia, pero Sí. cuando uno imagina playa, imagina costa. Y Pacin es no la antítesis, pero sí opuesto, porque es una ciudad pequeña. En el centro de Istria. Sí. ¿Y cómo es Istria? ¿Cómo lo referenciarías para bajarlo un poco al llano? Por ahí la vida cotidiana, si uno no tiene cosas que hacer, se puede tornar un poco complicado. Siempre intentar salir de la parte de afuera, seguir conociendo lugares. Eso por ahí lo que a mí mantiene llevar el día a día mucho más fácil. Pero sí, igual dentro de todo Pacin, como al ser una ciudad chica, como te dije, por ahí la gente puede ser un poco diferente. Me trata totalmente diferente, o sea, me trata bien. Pero sí, siempre tratando de conocer gente, generar contactos, que es fundamental por ahí cuando uno llega acá, muy nuevo, que digamos. ¿Y qué cosa de justamente de Río Negro? Puede ser material, no hace falta caer en lo afectivo. No, ¿Traerías para Pacin que decís, uy, que hace falta esto? Y no, bueno, sí, lo afectivo siempre va a tirar un poco, siempre algo afectivo, pero por ahí lo material creo que, y te diría, por ahí jugadores que quieran venir, por ahí hace falta y creo que en Argentina hay un buen nivel. Ahora en Croacia, bueno, se ha tornado una potencia fuerte después del Mundial 2018,
pero creo que es una buena oportunidad para por ahí para los jugadores que siempre han jugado en amateur o en semiprofesional o en profesional, porque aquí no sé si hay tantos jugadores como hay en Argentina. En Argentina está colmado de buenos jugadores y creo que acá puede ser una gran oportunidad para ellos también. ¿Y qué crees que es lo que se necesita? Y si conoces de determinados canales, plataformas o lugares para decir, a ver, infórmense, porque por ahí puede haber una bella. Sí, no, obviamente. Principalmente lo que piden mucho acá es el tema del video. El video es súper importante, que vos tengas un video con tu jugada, goles, o sea, eso es normal en todos lados, video presentación, eso es normal. Después hay varias plataformas en Europa que en general, Teleframe Market creo que es, hay varias como para poder aplicar y que te generen una oportunidad. Tal vez no arranques profesionalmente, tal vez arranques así como yo, que digamos con trabajo y demás, pero bueno, te brindan una oportunidad de un trabajo, a veces alojamiento, y eso creo que es muy fácil para poder venir. ¿Y qué cosas sí te traerías de Croacia para allá, si mañana toca volver o cuando fuera? Fecha libre, pasaje de Fecha libre. Algo, hay una sola cosa. Oh, no me mataste un poquito. Es la inversa. Sí. La raquia. ¿Qué es la raquia? La raquia creo que es, no sé muy bien, es una bebida alcohólica acá que yo lo he probado que lo hacen con vino rojo, pero tiene un porcentaje de alcohol alto. Es como decirlo lo criollo, un whisky por ahí más suave, que digamos. Un aguardiente, claro, un aguardiente. Por ahí es lo que me podría haber llevado para Argentina. ¿Para regalar o para vos? No, para regalar, para regalar, sí, para regalar. Está bien. Bueno, muchísimas gracias, Franco, y bueno, muchísimas gracias por la predisposición y por el tiempo. No, gracias a vos, Blas, la verdad agradecido también por haberme invitado al canal, y más que nada que la gente por ahí sepa lo que vos haces es genial, que podáis brindarle la información. Gracias. Y espero que se suscriban y le den like al video. Muchísimas gracias. Gracias. Dale, muy amable.